La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad, aunque duela, a estos especiales de Radio Cristiandad junto al padre Juan Carlos Seriani. Hoy es jueves 20 de diciembre del año del Señor 2012. Propiamente hoy aquí comienza, en este momento, la última entrega de este plan especial que Radio Cristiandad, el padre Seriani y el padre Grosso ha desarrollado durante todo este 2012 en torno del testimonio de nuestra esperanza, que es el libro del Apocalipsis. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros, querido padre, buenos días. Muy buenos días, Fabián, buenos días a la audiencia. Hoy no se puede quejar que le traje frío, ¿eh? Exactamente, la verdad que ha cambiado. Dicen que la cosa está caliente, pero no. No, exactamente. Aquí hemos perdido 20 grados de un día a otro. Muy bien, ¿eh? Don Luis Manzano, bienvenido. Buenos días, gracias. Buenos días al padre, buenos días a la audiencia. Muy bien, padre. Hemos llegado, así casi como sin querer, a encontrarnos en este último especial del año con la última parte del trabajo sobre el Apocalipsis. Hoy nos toca ni más ni menos que hablar de el capítulo 20. 20, 21, 22. Sí. Con eso terminamos. Con eso terminamos. Terminó San Juan. Sí. Y nosotros no terminamos. Esto es realmente casi imposible de terminar, ¿no es cierto? Claro. Hasta que se cumpla, siempre habrá especulaciones, discusiones, idas, venidas, nuevos descubrimientos, y por eso, bueno, la invitación siempre a seguir estudiando el Apocalipsis y el resto del Nuevo Testamento, justamente iluminando el Antiguo Testamento. Exacto. O sea, vamos a ver varias veces a raíz de ese capítulo 20, el Monseñor Straubinger insiste en la importancia de estudiar la Sagrada Escritura, no solamente el Apocalipsis, sino la Sagrada Escritura. Así que bueno, como de costumbre yo insisto mucho que es útil, incluso necesario, seguir los planes, los gráficos, que ya hemos más de una vez proporcionado. Una vez más ponemos ahí los enlaces para aquellos que por ahí entran por primera vez, bueno, que tengan el plan del Apocalipsis y el gráfico del padre Castellani, gráfico hecho por un arquitecto, creo, un ingeniero, en base al libro del padre Castellani. Bueno, conforme a ese plan llegamos ya al fin del estudio del objeto de las decisiones divinas. Y entre esas decisiones ya hemos estudiado las tribulaciones que vendrán en 3 cuadros, lo hemos hecho el mes de noviembre. Tienen 3 orígenes distintos, uno de parte de Dios, otro de parte de Jesús y otra las que provienen directamente del demonio. Estamos estudiando las recompensas de los justos en 7 visiones y nos falta ver también el epílogo conforme a ese plan. En noviembre hemos considerado los capítulos 18 y 19 y los 3 primeros versículos del capítulo 20. De este modo, el castigo de Babilonia, capítulo 18, la santa alegría del cielo, los primeros 10 versículos del capítulo 19, y de esas 7 visiones, las 3 primeras, Cristo Rey, capítulos 19, versículos 11 a 16, la segunda visión, el llamado a la rapiña, versículos 17 y 18 de ese capítulo 19, y la derrota de las 2 bestias y el encadenamiento del demonio, a partir del versículo 19 de ese capítulo 19 hasta el versículo 3 del capítulo 20. Hoy y mañana, para concluir, veremos las visiones cuarta, quinta, sexta, y luego, a partir de Dios en medio de su pueblo, la visión séptima y el apéndice con el epílogo. Entonces, la cuarta visión, la suerte de los vencedores, el reino de los 1000 años. Versículos 4 a 6 del capítulo 20. Es lo que en el libro del padre Castellani
es la visión 18ª. La suerte de los vencedores, el reino de los 1000 años. La quinta visión, vuelven las hostilidades, la suelta de Satanás y su derrota definitiva, versículos 7 a 10 del capítulo 20. Y la sexta visión, el juicio final, versículos 11 a 15 del capítulo 20, lo que el padre Castellani llama la 19ª visión. Luego ya viene Dios en medio de su pueblo, la visión 20ª del padre Castellani, el cielo nuevo y la nueva tierra, los primeros 8 versículos del capítulo 21, y luego el apéndice, según nuestro plan, la nueva Jerusalén, a partir del versículo 9 del capítulo 21 hasta el 5 del capítulo 22. Y ya el epílogo, con la confirmación de las profecías de este libro por medio de los testigos ellos mismos, son los mismos testigos los que confirman las profecías, versículos 6 a 16 de ese capítulo 22, y por último, del versículo 17 al 21, la adhesión de los creyentes. Bueno, ese es el plan que vamos siguiendo. Entonces venimos al capítulo 20, a partir del versículo 4 al 6, son 3 versículos nomás. Es la cuarta visión, la suerte de los vencedores, el reino de los 1000 años. Visión 18ª del padre Castellani. El texto entonces de esos versículos dice así: Y vi tronos y sentáronse en ellos, y le fue dado juzgar, y vi a las almas de los que habían sido degollados a causa del testimonio de Jesús y a causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los restantes de los muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos no tiene poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, con el cual reinarán por 1000 años. Bueno, esos son los pocos versículos del capítulo 20, versículos 4, 5 y 6, que no quieren ser analizados, no quieren ser estudiados, no son aceptados en sentido literal. Son los únicos versículos de toda la Sagrada Escritura que aparentemente no tienen sentido literal, contra la enseñanza del magisterio de la Iglesia, particularmente León XIII y Pío XII, que dice que todo texto, todo, incluso estos 3 versículos, tienen un primer sentido que es el literal, y que todo otro sentido alegórico debe ser sostenido, apoyado, fundado en un sentido literal. Y acá, como por arte de magia, no le dan sentido literal. Eso es lo primero que tenemos que decir. Bueno, esta visión nos permite conocer el destino de los vencedores de la batalla precedente de ese capítulo 19, uniendo el quinto sello, que era el pedido de venganza de los elegidos, en el capítulo 6, y el quinto cuadro, el Cordero y los 144.000 vírgenes, del capítulo 15. Ya en el capítulo 6 pedían venganza, y recuerdan ustedes que se les dijo: aguarden un poco hasta que se complete el número de sus hermanos. Y en el capítulo 15 vimos al Cordero rodeado de esos 144.000 vírgenes que lo acompañan. Pues bien, aquí viene justamente relacionado la suerte de los que vencieron sobre la bestia, sobre el falso profeta y sobre el mismo demonio.
O sea que las persecuciones forjaron mártires. Las herejías promovieron confesores, lo que nos llamamos confesores de la fe. Entonces, algunos defendieron la doctrina sin llegar a sufrir el martirio. Son simples confesores. Y otros, Dios los recompensó incluso concediéndoles la gracia de derramar su propia sangre, son los mártires. Pues bien, mártires y confesores habían defendido la revelación de Dios y el testimonio de Cristo. Ellos rechazaron la idolatría y se negaron al alistamiento en las herejías. ¿Cuál es su recompensa? Vivir la vida eterna en la gloria y sentarse sin demora con Cristo por 1000 años. Es decir, durante el tiempo que el diablo será encadenado. Eso es lo que dice el texto. San Juan nos dice que los santos serán sacerdotes de Dios y de Cristo, con el cual reinarán 1000 años. En el capítulo 1, versículo 6, ya tenemos que volver para atrás, había dicho: e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para el Dios y Padre suyo. Y en el capítulo 5, versículo 10, había dicho: y los has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Ahí no pone término, no pone tiempo. Entonces veamos cómo capítulo 1, capítulo 5, capítulo 20 están relacionados. Entonces repetimos, versículo 6 del capítulo 1. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para el Dios y Padre suyo. Versículo 10 del capítulo 5. Y los has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y en el capítulo 20, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, con el cual reinarán los 1000 años. Exactamente, el final del versículo 6. Esto es lo mismo que nos anuncia ya desde el Antiguo Testamento el profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y lo obtendrán por siglos y por los siglos de los siglos. Y habría que cotejar la primera carta de San Pedro, el capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Bueno, todo eso vemos que tiene extrema relación. ¿Sí? Bueno, antes de seguir, ¿no es cierto?, vemos el comentario de Monseñor Straubinger. Él dice así: Martini opina que el orden de estas palabras parece que debe ser este: vi tronos y las almas de los que fueron degollados, etc., y se sentaron y vivieron y reinaron, etc. Es decir, retomo, ¿no es cierto?, el texto que nosotros hemos dado dice: y vi tronos y sentáronse en ellos, y le fue dado juzgar. Según Martini, citado por Straubinger, dice: el vi tronos, debería decir, y las almas de los que fueron degollados, etc., y se sentaron y vivieron y reinaron. En cambio, en la versión que el mismo Straubinger da, dice: vi tronos y sentáronse en ellos, sí, y le fue dado juzgar, y vi a las almas de los que habían sido degollados a causa del testimonio de Jesús. O sea que según Martini habría una inversión en esas palabras, lo cual permitiría que se entienda de otra manera. Continúa Monseñor Straubinger. Refiere al capítulo 3, versículo 21, que dice: al vencedor le haré sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Dice Monseñor Straubinger: la promesa es escatológica. Los que vencieron en esta iglesia final serán probablemente los mártires del anticristo. Ya en el capítulo 3, Monseñor Straubinger adelanta esto. Sin embargo, él dice: otros piensan que esos tronos serán solo 12, según surgiría de Mateo 19:28, reservados a aquellos que se sentaron,
Pues de esos otros resucitados no se dice que se sentaron, aunque sí que reinaron por no haber adorado como todos al anticristo. Véase 1 Corintios 6, versículos 2-3, donde San Pablo enseña que los santos con Cristo juzgarán al mundo y a los ángeles. Bueno, entonces, hasta ahí viene la cuestión de los tronos, de los que se sientan, y el texto, la primera resurrección. Dice Monseñor Straubinger, he aquí uno de los pasajes más diversamente comentados de la Sagrada Escritura. En general se toma esta expresión en sentido alegórico. La vida en estado de gracia, la resurrección espiritual del alma en el bautismo, la gracia de la conversión, la entrada del alma en la gloria eterna, la renovación del espíritu cristiano con grandes santos y fundadores de órdenes religiosas, como San Francisco de Asís, Santo Domingo, etc., o algo semejante. Bueno, es muy claro, Monseñor Straubinger dice, en general toman esto en sentido alegórico. Sí. O sea, primera resurrección lo toman en sentido alegórico. Continúa Monseñor Straubinger. Bayle, autor de la voluminosa Summa Conciliorum, lleva a tal punto su libertad de alegorizar las Escrituras que opta por llamar primera resurrección la de los réprobos, porque estos, dice, no tendrán más resurrección que la corporal, ya que no resucitarían para la gloria. Pero según esto, el versículo 6 alabaría a los réprobos, pues llama bienaventurado y santo al que alcanza la primera resurrección. Vean a dónde se llega, ¿no es cierto? A dónde se llega. Pero entonces acá, para los que les gusta citar los monitum del Santo Oficio, etcétera, se olvidan que el 20 de agosto de 1941, la Pontificia Comisión Bíblica condenó en su decreto los abusos del alegorismo, recordando una vez más la llamada regla de oro, según la cual de la interpretación alegórica no se pueden sacar argumentos. ¿Entendieron? O sea, sí. ¿Escucharon? O sea, no solo hay que respetar primero el sentido literal, sino que si se toma en sentido alegórico, no se pueden de ahí obtener argumentos. Y eso fue en el año 41. Sí. Veamos la contradicción que había allá en Roma. Sí, sí. Porque es el mismo año, la misma fecha prácticamente, del otro monitum. Esto de la Pontificia Comisión Bíblica es para toda la iglesia. Sí. Lo del monitum era para la iglesia de Chile, Sí. la iglesia local de Chile. Ya con eso tenemos que tener cuidado, porque una cosa es una monición local y otra cosa es para toda la iglesia. Sí, evidentemente. Sin embargo, continúa Monseñor Straubinger, hay que reconocer aquí el estilo apocalíptico. En 1 Corintios 15:23, donde San Pablo trata del orden en la resurrección, hemos visto que algunos padres interpretan literalmente este texto como de una verdadera resurrección primera, fuera de aquella a que se refiere San Mateo en 27:52 y siguiente, o sea, la resurrección de los santos en la muerte de Jesús, y que también un exegeta tan cauteloso como Cornelio Alápide la sostiene. Conforme 1 Tesalonicenses 4:16, 1 Corintios 6:2-3, 2 Timoteo 2:16 y siguientes, y Filipenses 3:11, donde San Pablo usa la palabra exanástasis y añade ten ek necroon, o sea, literalmente la es resurrección, la que es de entre los muertos. Parece pues probable que San Juan piense aquí en un privilegio otorgado a los santos, sin perjuicio de la resurrección general, y no en una alegoría, ya que San Ireneo, fundándose en los testimonios de los presbíteros discípulos de San Juan, señala como primera resurrección la de los justos, conforme Lucas 14, 14 y 20, Lucas 14, 14 y 20:35. La nueva versión de Nácar Colunga ve en esta primera resurrección un privilegio de los santos mártires, a quienes corresponde la palma de la victoria, como quienes sobre todo sostuvieron el peso de la lucha con su capitán, recibirán un premio que no corresponde a los demás muertos, y este es juzgar, que en el sentido bíblico vale tanto como regir y gobernar al mundo junto con su capitán, a quien, por haberse humillado hasta la muerte, le fue dado reinar sobre todo el universo.
Bueno, aquí yo no quiero alargarme con el tema de las dos resurrecciones, porque es muy largo el tema. De todos modos, voy a aclarar algunos puntos, porque es importante. O sea, tenemos el texto del Apocalipsis, donde claramente habla de primera resurrección. Sí. Esta es la primera resurrección. Hemos escuchado el comentario de Monseñor Straubinger. Leemos ahora en la primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 20-28. Dice allí San Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Puesto que por un hombre vino la muerte, por un hombre viene también la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno por su orden. Unus quisque autem in suo ordine. Como primicia, Cristo. Luego, los de Cristo en su parusía. Deinde i, qui sunt Christi, qui in adventu eius crediderum. Es decir, luego, aquellos que son de Cristo, los que creyeron en su advenimiento. Después el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya derribado todo principado y toda potestad y todo poder, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos los enemigos bajo sus pies. El último enemigo destruido será la muerte, porque todas las cosas las sometió bajo sus pies. Mas cuando dice que todas las cosas están sometidas, claro es que queda exceptuado aquel que se las sometió todas a Él, es decir, el mismo Cristo, su Hijo. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces el mismo Hijo también se someterá al que le sometió todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Eso es San Pablo escribiendo a los Corintios, capítulo 15. Monseñor Straubinger comenta aquí, dice: San Pablo toca el gran misterio de la parusía, segunda venida del Señor, objeto de nuestra esperanza. Busi traduce: los que serán de Cristo en el momento de su venida. Los que serán de Cristo en el momento de su venida. El apóstol revela aquí un nuevo rasgo de la escatología que se refiere a la resurrección. Muchos expositores antiguos y también muchos modernos niegan el sentido cronológico de las palabras primicia, luego y después. Están en el texto. Primicia, luego, después. Entonces, Monseñor Straubinger dice: muchos expositores antiguos y también muchos modernos niegan el sentido cronológico. Según ellos, no se trataría de una sucesión, sino de una diferencia en la dignidad. Los de Cristo alcanzarían más felicidad que los otros. Por su parte, San Juan Crisóstomo, Teofilacto y otros padres interpretan que los justos resucitarán en el gran día del Señor antes que los réprobos, en cuyo juicio participarán con Cristo. Entonces tenemos un San Juan Crisóstomo y otros padres, dice Monseñor Straubinger, habla de que los justos resucitarán en el gran día del Señor, que sabemos perfectamente que el gran día del Señor es la parusía, antes que los réprobos, en cuyo juicio participarán con Cristo. Cornelio, a lápide, sostiene también el sentido literal y temporal. Cristo el primero, según el tiempo como según la dignidad, después los justos y finalmente la consumación del siglo. Como expresa Crampón, en la nota al versículo 51, también San Jerónimo admite que este capítulo se refiere exclusivamente a la resurrección de los justos. La didaje o doctrina de los apóstoles se expresa en igual sentido, citando a San Judas
capítulo único, versículo 14, en el Inquirión Patristicum número 10. San Judas, el texto de la epístola de San Judas dice: de ellos profetizó ya Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo: he aquí que ha venido el Señor con las miríadas de sus santos a hacer juicio contra todos y redarguir a todos los impíos de todas las obras inicuas que consintió su impiedad y de todo lo duro de ellos, impíos pecadores que profirieron contra él. Bueno, ahí hay comentarios, yo paso. Todo eso lo encuentran en Monseñor Straubinger. Ahora, Santo Tomás. Ustedes se van a buscar a Santo Tomás, el comentario de la epístola de San Pablo a los Corintios, van a encontrar: todos serán vivificados, pero cada uno según su orden, como primicia a Cristo, etc. Santo Tomás dice: aquí demuestra el orden de la resurrección. Primero insinúa el mismo orden. Es verdad que todos serán vivificados en Cristo, pero sin embargo de modo diferente. ¿Ven? Santo Tomás se refiere a la calidad, a la dignidad y no al tiempo, la cronología. Porque habrá diferencia entre la cabeza y los miembros, y habrá diferencia en cuanto a los buenos y a los malos. Por eso dice: cada uno resucitará por su orden, es decir, según su dignidad. Es el comentario de Santo Tomás. En segundo lugar, manifiesta el orden, puesto que como primicia resucitará Cristo, que es el primero en tiempo y en dignidad, porque es el que posee más gloria. Después resucitarán todos los que son de Cristo, posteriores en tiempo y en dignidad. Estos son los que crucificaron su carne con sus vicios. ¿Cuáles son los de Cristo? Lo expone diciendo: los que creyeron por la fe, por la caridad operante. En el advenimiento, primero y segundo, dice Santo Tomás. Evidentemente que San Pablo no se está refiriendo al primero. Pero bueno, Santo Tomás dice: en el advenimiento, primero y segundo. Pero hay que saber que entre los otros santos no habrá orden de tiempo, puesto que todos resucitarán en un abrir y cerrar de ojos, sino según la dignidad, porque el mártir resucitará como mártir, el apóstol como apóstol, y así los otros. O sea, aquí está la famosa cuestión entonces: si habrá dos resurrecciones o si una única resurrección simultánea, única y simultánea, o si habrá dos separadas en tiempo. El Monitum del Santo Oficio dice: con o sin primera y segunda resurrección, o sea que no define la cosa. O sea que lo que no es seguro enseñar es el milenarismo espiritual o mitigado, pero no se explaya sobre, o no se define sobre la cuestión de si habrá o no dos resurrecciones. Por lo tanto, lo de las dos resurrecciones tranquilamente también se puede predicar. Pero en la primera Corintios, siempre capítulo 15, a partir del versículo 50 al 53, San Pablo dice: lo que digo, hermanos, es pues esto, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede poseer la incorruptibilidad. He aquí que os digo un misterio. Esto ustedes lo tienen como una de las epístolas de las misas de difuntos. Hay 4 misas de difuntos, o para los difuntos. Este es una de las epístolas. He aquí que os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Vuelvo a repetir. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Esa versión es conforme al original griego. Ahora les leo en latín lo que se encuentra en la Vulgata y en los misalitos y en el misal del altar, ¿no es cierto?, que utiliza el sacerdote. Omnes quidem resurgemus, sed non omnes inmutabimur.
Repito, versión conforme al griego. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Versión de la Vulgata. Todos resucitaremos, pero no todos seremos transformados. Hay una diferencia abismal. Sí. Continúa San Pablo, no todos moriremos, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Et mortuit resurgent incorrupti, et nos inmutabimur. Según la Vulgata hay una contradicción. Sed non omnes inmutabimur, et nos inmutabimur. Pues es necesario que esto corruptible se vista de corruptibilidad y esto mortal se vista de inmortabilidad. Monseñor Straubinger comenta: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Esta verdad expresa San Pablo también en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. San Agustín y San Jerónimo, en su epístola Ad Minerium de Resurrectione, siguen esta interpretación. Es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Siguen esta interpretación, según la cual se librarán de la muerte los amigos de Cristo que vivan en el día de su segunda venida. Porque es de pensar que cuando venga nuestro Señor habrá quienes estén viviendo. Entonces, los amigos de Cristo, cuando llegue Cristo, no morirán, sino que serán arrebatados y transformados en el aire, como dice el texto de San Pablo. Se librarán de la muerte los amigos de Cristo que vivan en el día de su segunda venida. Así lo indica Santo Tomás en la primera secunda, cuestión 81, artículo 3 ad primum, y muchos teólogos modernos. El padre Vauvert dice al respecto: existen varios textos del apóstol que parecen afirmar que los fieles de la última generación serán gloriosamente transformados sin pasar por la muerte. Tratándose de textos suficientemente claros y de una interpretación hoy día corrientemente admitida por exégetas y teólogos, basta citarlos. Y cita a continuación el pasaje presente, etc. Ahora, ¿qué dice a este segundo texto de San Pablo a los Corintios, Santo Tomás? Repito, he aquí un misterio, os digo un misterio: todos resucitaremos, pero no todos seremos transformados, según la Vulgata, por supuesto. Aquí responde el apóstol la cuestión que busca el modo y el orden de los que han de resucitar. Acerca de esto hay que saber, según San Jerónimo, dice que en una carta a Minervo y Alejandro Monjes lo siguiente: en ningún libro de los griegos tenemos omnes quidem resurgemus. En ningún libro de los griegos tenemos todos resucitaremos. Y sin embargo, en algunos tenemos todos dormiremos. Es decir, todos moriremos. Y se dice muerte al sueño por la esperanza en la resurrección. ¿De dónde? Dice Santo Tomás, es lo mismo que si dijese todos resucitaremos. Entonces, que va contra el sentir de San Jerónimo él mismo. O sea, Santo Tomás va contra el sentir de San Jerónimo. El otro texto: pero no todos seremos transformados. Cuando San Pablo dice todos seremos transformados, dice esto no cambia en los libros de los griegos. Y esto es cierto, puesto que esta transformación de la cual aquí se trata es la de los cuerpos de los beatos, que serán transformados según las 4 dotes de los cuerpos gloriosos. Según aquellos que dicen no todos moriremos, pero todos seremos transformados, Santo Tomás lo sabe eso, porque lo trae San Jerónimo y está en los textos griegos. Dice, según aquellos que dicen, no todos moriremos, pero ciertamente todos seremos transformados, puede también leerse de este modo: los muertos resucitarán incorruptos.
es decir, al estado de incorrupción. Y nosotros que vivimos, aunque no resucitaremos, puesto que no moriremos, sin embargo seremos transformados del estado de corrupción al estado de incorrupción. Con esto parece concordar aquello que dice: nosotros los vivientes que quedemos seremos arrebatados juntamente con ellos, de la carta a los tesalonicenses, que es mucho más clara. Y entonces, ¿por qué no compaginar todo y no aclarar todo conforme al texto griego? Lo cual nos da dos resurrecciones, claramente. Sigue Santo Tomás, después viene el texto a los tesalonicenses, con esto termino. Después, si quieren, publicamos todo esto, está todo para publicar. San Pablo a los tesalonicenses dice: no queremos, hermanos, que estéis en ignorancia acerca de los que duermen. Esta es otra de las epístolas de las misas de los difuntos. No queremos, hermanos, que estéis en ignorancia acerca de los que duermen, para que no os contristáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios llevará con Jesús a los que durmieron con él. Pues esto os decimos con palabras del Señor, in verbo Domini. O sea, ya no es opinión de San Pablo, más allá de que le está en la inspiración del Espíritu Santo. Dice: esto os decimos con palabras del Señor, in verbo Domini, que nosotros, los vivientes que quedemos hasta la parucía del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el mismo Señor dará la señal, descenderá del cielo, a la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Concuerda o no concuerda con el Apocalipsis? Totalmente. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los vivientes que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en nubes hacia el aire, al encuentro del Señor. Ahí no lo dice San Pablo, pero lo dicen los Corintios, y ahí será la transformación. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. Bueno, ahí viene el comentario de Monseñor Straubinger, después Santo Tomás, etcétera. Después les publicaremos eso. Dos comentarios que hace. Primero, evidentemente esto también responde a la frase del credo: vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Lógicamente, entonces, ¿de qué manera se interpreta eso? Vivos los que están en gracia, muertos los que están en pecado mortal. Eso en sentido alegórico. Obvio. Y en segundo término, estos arrebatados son los que pasaron la gran tribulación, que es equivalente a la muerte, y por eso se los libra a la muerte, ¿no? Uh-huh. Es decir, han tenido una muerte sin llegar a... Sí, pero serán, porque vivos va a haber un montón. Sí. Los que pasaron la gran tribulación, algunos no la pasaron porque fueron martirizados, sí, y otros no la pasaron porque se plegaron al anticristo. Sí, estamos hablando de los que la pasaron y quedaron siempre, vivos. Y siempre prendidos a Cristo. Bueno, desde por eso dice en Cristo. Uh-huh. Los unidos en Cristo. O sea que para mí es clarísimo todo eso. Pero bueno, no quería alargarme demasiado con todos los textos, o sea, es mucho más lo que tengo. Eso lo pondremos en anexo. Entonces volvemos entonces al texto, una vez que termina Monseñor Straubinger. Entonces, los otros muertos. Los otros muertos son todos los no conversos. No volvieron a vivir. Si los antimilenaristas tienen la razón, entonces, ¿cómo vivirán espiritualmente esos no conversos? ¿Habrá una segunda oportunidad de ser salvos? Los antimilenaristas tradicionalistas no se atreverían a aseverar tal cosa. O sí, no sé. Bueno, ya a esta altura del partido. Pero se topan con un obstáculo insuperable al negar que la resurrección habla aquí de una resurrección física, sea de los salvos, sea de los no salvos. La resurrección física de los no conversos toma lugar después del milenio. La resurrección de los creyentes del versículo anterior y la de los no conversos tienen que ser de la misma clase. Si un pasaje donde se mencionan dos resurrecciones se explica de modo tal
que la primera resurrección significa un levantamiento espiritual con Cristo, mientras que la segunda significa un levantamiento físico del sepulcro. Eso implica el fin de todo significado del lenguaje. Que parece que es hacia donde nos encaminamos. En ese caso, las escrituras son anuladas como un testimonio definitivo de cualquier cosa. Si la primera resurrección es espiritual, también debe serlo la segunda, cosa que los intérpretes no se atreven a decir. Pero si la segunda es literal, entonces lo es también la primera. ¿Se dan cuenta cómo juegan? Sí. En 3 versículos. Sí. Es increíble. La primera resurrección toma lugar en etapas. Los que se levantaron en Mateo 27, 52, 53 son tipo de las primicias de Levítico 23, 10, 14, resucitados con Cristo. 1 Corintios 15, 20. O sea, ese capítulo 27, 56, es los que resucitaron el Viernes Santo. Claro. ¿Mm? Y se aparecieron a muchos. Mm. Al final de la dispensación de la Iglesia, en el momento del rapto de ella, los cuerpos de las almas de los creyentes en la gloria son levantados de la tierra. Enseguida, los cuerpos de los creyentes que todavía vivan en el mundo en aquel momento, que aparece en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Esos serán los que serán arrebatados y transformados en el aire. ¿Mm? Sin pasar por la muerte. En 1 Corintios 15, 23, que habla del rapto, San Pablo usa el término tagmati, traducido orden. Indicaba los rangos en el ejército romano. Todas estas etapas constituyen la primera resurrección. Así, este término no solo habla de una secuencia de los eventos, sino también describe el propósito de ella, es decir, grandes bendiciones para los redimidos. Sacerdocio real. Sí, eso entonces otro de los versículos, o sea, otra de las expresiones. Eso respecto de las 2 resurrecciones. Al margen de lo que publiquemos en el anexo, con comentario de Straubinger y los comentarios de Santo Tomás, más o menos queda clara la cosa para ustedes. ¿Alguna pregunta, alguna acotación? No, sobre esto hay oscuridad total. Fuera de los autores que nosotros manejamos, hay oscuridad total afuera. O sea que la distinción es bien clara. Están los que dicen que habrá una sola resurrección simultánea y para todos. O sea, simultánea y universal. Exacto. Y están los que, conforme levantados, al texto, muertos, venida a juicio. O sea, se refiere al gran juicio en el trono blanco, ante el trono blanco. Y con eso hacen coincidir la parusía. Exactamente. Entre la parusía y el juicio final no hay distancia de tiempo, es el mismo evento y por lo tanto todos los muertos a resucitar para ser juzgados. Punto final. En cambio, los que sostienen que entre la venida de nuestro Señor, la derrota del anticristo y el fin del mundo, habrá ese periodo más o menos largo y que tiene lugar entre 2 resurrecciones. Ese periodo más o menos largo está enmarcado por 2 resurrecciones, conforme al texto literal. Exacto. Eso más o menos es el resumen. Ahora, evidentemente hay kilos y kilos y kilos de papel. Ahora, ¿por qué tanta dificultad en interpretarlo literalmente? Porque digo, esto uno se lo presenta a alguien que no conoce de la fe, que se está introduciendo, y lo entiende perfectamente. Y porque está el tema del milenio, que oscureció justamente San Jerónimo y después San Agustín siguiéndolo a él. Ahí está todo el tema. O sea, lo de las 2 resurrecciones se complica por la cuestión del milenio. Porque el milenio está enmarcado por las 2 resurrecciones. Entonces, si el milenio no es el milenio, no hay 2 resurrecciones. Claro. Es así de simple. Claro. Ahora veamos que el mismo texto del Monitum del Santo Oficio no ataca las 2 resurrecciones. No. Y tampoco define ni aclara. Entonces, ¿en qué quedamos? Digamos, a mí me parece que lo único que se ataca allí en la condena del Monitum del Santo Oficio es la enseñanza de que Cristo va a venir a reinar a la tierra visiblemente. Eso es lo único. Pero lo ni único. siquiera el milenio está tampoco. condenado. No, porque aparte los que dicen yo no soy milenarista. Perdón, ¿qué dice San Agustín respecto al milenio? Que el milenio es ahora. Entonces usted es milenarista. Claro. ¿Estamos viviendo o no estamos viviendo el milenio?
Entonces aclaremos, dijo uno y le echaba agua a la leche, ¿no es cierto? El vasco. Pero estos quieren aclarar y oscurecen más. Por eso está todas las diferentes clases de milenio que ya hemos publicado y que vamos a publicar, ahora aparece, ¿no es cierto? Que las vamos a poner en anexo. Todo en un solo anexo para que cada uno lea, estudie, profundice, agregue, quite como le parezca. Lo único que quedaría el texto, que yo no lo tengo tampoco, que el padre Méramo da algunos extractos simplemente, pero sería bueno, voy a tratar de conseguir el del padre Rovira, que está en la enciclopedia de Espasa Calpe, que el padre Méramo siempre cita y aconseja que se lea. Porque bueno, además, digamos, es perfectamente lógico en la secuencia mental que aparezca una primera resurrección con aquellos que fueron tronchados de la vida y que estén justamente en ese reino milenario. Y que juzguen a los otros. Digamos, yo la primera vez que lo leí me quedó la idea claramente de que no se refería tan solo a aquellos que mueren en justicia, digamos, sino a aquellos que mueren violentamente, aquellos que mueren dando testimonio, o sea que son mártires. Esos serían los que fueron sacados de la tierra de golpe y que vuelven a la tierra. Eso es lo que a mí lo primero que se me apareció, y me pareció de hecho totalmente coherente además, y lógico, no tomado de los pelos. No, sinceramente no entiendo lo de la herejía de Querintos y que había que combatir, pero no entiendo la gran persecución contra el milenio. Es insólito, es insólito. ¿Por qué? ¿No tiene poder Cristo acaso para hacer eso? Que nos extraña, va a resucitar a todos los muertos y nos extraña que resucite a algunos primero, a sus elegidos, a sus amigos. Insólito. Y aparte, bueno, justamente al no querer admitir eso, tienen y inventan. Claro. Además, inventan lo del triunfo antes del anticristo ahora. Claro. Porque ese triunfo está profetizado, está anunciado. Entonces, si no se cumple después con el milenio, se tiene que cumplir antes. Y entonces inventan también, pues ya no es alegorizar, ya es inventar ese triunfo y echan mano además, ¿no es cierto?, de supuestas apariciones o visiones. Y dejan de lado la escritura. Bueno. Eso que en principio parecía aquella sentencia también de San Pablo, no soportarán la sana doctrina y se volverán hacia las fábulas. Uno pensaba que era sobre las supersticiones, sí, sobre las sectas. No. Acá hay fábula también. Acá hay fábula. Bueno, ahí viene simplemente una pequeña acotación sobre sacerdocio real. Es decir, como Cristo, sacerdotes y reyes. Sacerdotes como él, injertados por el bautismo en el sumo sacerdote celestial, capaces de ofrecer los sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Acá no tiene nada que ver con el sacerdocio ministerial. Claro. Y reyes como él, partícipes de su reino, llamados a juzgar con él al mundo. Ya hemos dado las otras citas donde el mismo Apocalipsis y San Pedro habla sobre el sacerdocio real. Bueno, aquí vendría la famosa cuestión del milenio, que simplemente vamos a ver en anexo lo referente a este tema, porque es muy largo. Aparte ya lo hemos tratado, sin ir más lejos, en agosto del año pasado, fuimos bastante exhaustivos en ese tema cuando contestamos al padre Bullacur en su ataque al padre Castellani. Pero hay otros textos importantes que vamos a presentar todo en anexo. Para los que quieran estudiar bien, está todo lo que dice el padre Castellani en los papeles Benjamín Benavides, en Cristo vuelve o no vuelve, en el Evangelio de Jesucristo. Tengo todos los textos. Está lo del padre Straubinger, que sin embargo ahora vamos a leer simplemente lo del padre Straubinger para redondear el tema y después seguimos adelante. Pero antes de llegar a Straubinger vemos este pequeño comentario. O sea, los últimos 3 capítulos del Apocalipsis reflejan temas encontrados en el Génesis. Los 3 últimos capítulos del Génesis del Apocalipsis reflejan temas encontrados en el Génesis, los 3 primeros capítulos del Génesis.
el engaño hecho por Satanás, un árbol de vida y un paraíso. Si él aborrece, el demonio, los primeros 3 capítulos de la Biblia, porque su sentencia es pronunciada en ellos, debe aborrecer estos últimos 3, porque la antigua sentencia es ejecutada. Esto arroja mucha luz, porque toda esa confusión evidentemente es para confundir a la gente, para que la gente no esté anhelando, como quiere la Sagrada Escritura y como quiere la tradición, ven Señor Jesús, y esté anhelando un reino judaizante, un mesianismo terreno judaizante. Los profetas del Antiguo Testamento describieron el reino de Cristo en gran detalle. Todos reconocen que el libro del Apocalipsis está saturado con alusiones al Antiguo Testamento. No es necesario tener una profusa repetición de todo lo que ha sido revelado. La expresión 1000 años es mencionada 6 veces entre los versículos 2 a 7. 6 veces. La expresión 1000 años. Los leemos. En 26, este pasaje es el único en la Biblia que habla de la duración del reinado de Cristo, pero en las 6 referencias a los 1000 años, en este pasaje, cada una expone una faceta distinta del milenio. En el versículo 2, Satanás es atado. Es decir, por 1000 años. En el versículo 3, las naciones no serán engañadas. Por 1000 años. En el versículo 4, los santos reinarán. Por 1000 años. En el versículo 5, los no salvos no serán resucitados hasta el final. O sea, hasta que hayan pasado los 1000 años. En el versículo 6, todos los santos serán sacerdotes y reinarán con Cristo. Por 1000 años. Y en el versículo 7, Satanás será suelto al final de los 1000 años. Aunque es increíble. Claro. Es increíble. Y todo esto, alegoría pura. Alegoría pura. Pero, como vamos a ver. Bueno, lo vamos ¿Sí? a ver. No, digo porque realmente es muy gracioso. A las locuras que se han llegado tratando de alegorizar esto. El año pasado, en agosto del año pasado, pusimos justamente un cuadro. Hay que tener cuidado cuando se lo publique, aparece en doble columna. Entonces eso hay que cotejar bien que queden las 2 columnas. O sea, la alegoría de San Agustín. Lo hemos puesto en 2 cuadros. Voy leyendo el texto del Apocalipsis primero y después la interpretación alegórica. Vi un ángel que bajaba del cielo, la ascensión o bien el triunfo social de la iglesia. Eso dicen los alegóricos. O sea, vi un ángel que bajaba del cielo. Interpretación, la ascensión, que más bien es ascender que bajar, o bien el triunfo social de la iglesia. Y tenía en su mano la llave del abismo. El abismo es el corazón de los impíos. Y una gran cadena. La cadena es el poder de la gracia. Y se apoderó del dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Le quitó el poder que tenía con el paganismo. O sea que Satanás ahora está encadenado y no tiene el poder que tenía con el paganismo. Ayúdenme a pensar qué va a suceder cuando sea soltado. Porque ahora no tiene poder de dañar a los cristianos. Es de locos. Bueno. Y lo arrojó al abismo, al corazón de los malvados. O sea que el demonio ahora está en el corazón de los malvados. Que cerró y sobre el cual puso sello para que no seduzca más a las naciones, para que no les haga idolatrar. Vaya, si está encadenado, ¿qué pasará cuando lo suelten? Si va a haber idolatría. Hasta que se hayan cumplido los 1000 años, después de lo cual ha de ser soltado por poco tiempo. Es decir, el tiempo del anticristo. Va a ser soltado nada más que para el tiempo del anticristo. Luego vi unos tronos. ¿Eso de San Agustín? ¿Sí? Todo de San Agustín. Capítulo, es en la ciudad de Dios,
Luego vi unos tronos, las diócesis episcopales, y se sentaron en ellos, obviamente, los obispos. Y se les dio el poder de juzgar la excomunión y demás sanciones eclesiásticas. Y vi también las almas de los que fueron degollados a causa del testimonio de Jesús y a causa de la palabra de Dios. Son los mártires y santos todos los que se han salvado. Los mártires y santos todos los que se han salvado. Entonces, los que se han salvado y punto. ¿Para qué hacer la distinción entre mártires y porque y no el texto mártires? habla de degollados. Y a todos los que no no será habían... Maciel degollado, precisamente. Y a todos los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían aceptado la marca en sus frentes o en sus manos. Es decir, que no pecaron o bien se arrepintieron. Y resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Gozaron de Dios en el cielo desde su muerte. O sea, los 1000 años es el cielo. Esto es Pero una radio, ¿no? los 1000 años. Si fuera una televisión me encantaría que la gente viera la cara de ustedes dos. No. Me Los imagino re- la cara de la gente, yo también. Los restantes de los muertos no tornaron a vivir, los condenados al infierno, hasta cumplidos los 1000 años, hasta el fin del mundo en que resucitarán. Esta es la primera resurrección, es decir, la muerte de los justos. Bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección, en el bautismo y la vida de la gracia. Esa es la primera resurrección. O sea que cuando peca mortalmente, tienen que resucitar. Y si uno peca, no sé, una vez por mes mortalmente, una cosa así, y vive 50 años, acá que el contador me ayuda a pensar cuántas, Dios mío. 600. Sobre esto no tiene poder la segunda muerte, la condenación al infierno o bien el pecado. No es lo mismo, la condenación al infierno o bien el pecado. Sino que serán sacerdotes de Cristo, de Dios y de Cristo, sacerdotes en el cielo, con el cual reinarán 1000 años, es decir, hasta el fin del mundo. Y después no sé qué va a pasar. Después del fin del mundo, ¿qué pasa? Eso es San Agustín, está en la ciudad de Dios. Entonces, si no fuera San Agustín, o si uno fuese más irrespetuoso de lo que de suyo es, ayúdenme a pensar, porque yo puedo tomar texto de San Agustín contra los santos padres, o de San Jerónimo sobre todo, porque Santo Tomás es muy respetuoso cuando tiene que corregir a San Agustín, o a San Jerónimo, a un santo padre, es muy, muy, muy respetuoso. Pero San Jerónimo no era nada respetuoso, cuando le parecía que se habían equivocado los santos padres. Entonces, si no se tratara de San Agustín, o si uno fuera más irrespetuoso de lo que es, las cosas que diría sobre esto. Bueno, a esto se llega. Y cuando sabemos lo que decía San Agustín, porque a esto llegó San Agustín, pero San Agustín lo hemos visto, ¿no es cierto?, el año pasado, el San Agustín milenista. ¿Se acuerda que hablaba de los días de la creación? Entonces después el séptimo día y después un octavo día. Y era el sermón justamente en la octava de Pascua. Ese día octavo significa la nueva vida en el fin de este siglo. Mas el séptimo significa el futuro descanso de los santos en esta tierra nuestra. El séptimo significa el futuro descanso de los santos en esta tierra nuestra, ya que reinará el Señor con sus santos en la tierra, como predicen las Escrituras. Parece que después no lo predijeron más las Escrituras. O vino otra interpretación, alegórica y no literal. Pero entonces, ¿a qué San Agustín sigo yo? ¿A cuál de los dos? ¿Y sobre qué se basaba este San Agustín para decir esto? Ya que reinará el Señor con sus santos en la tierra como predicen las Escrituras, y aquí mismo la nueva iglesia, donde ninguno entrará injusto, estará separada y purgada de todo contagio malvado, lo cual significan los 153 pecados aquellos, de los cuales, si mal no recuerdo, antaño prediqué. Todos esos textos los tienen, ¿no es cierto? Más adelante dice: así pues, después del venteo del juicio, aparecerá la parva de los santos fulgente en dignidad,
poderosa en méritos y ostentando ante sí la misericordia de su libertador, y este será el 7º día. Y el 8º recién después es la bienaventuranza eterna. Y eso conforme a los 6 días de la creación, el 7º día de descanso, el reino milenario, y el 8º día, la Pascua, entonces, la 8ª de Pascua, recién la bienaventuranza eterna. Esa era la interpretación de San Agustín, conforme a lo que había recibido legado de los santos padres de los 3 primeros siglos. Todo eso de un plumazo, boom, y a esa alegoría que tenemos en la ciudad de Dios. Creo que es el capítulo 20, número 7. A cada uno de seguir lo que quiera, ¿eh? Total, San Jerónimo nos lo permite, seguir lo que queramos. Acuérdense que dice que él no puede condenar, mas hay quienes posponen todas estas cosas para un tiempo futuro innominado, cuando entrada en la iglesia la plenitud de las gentes, todo Israel sea redimido. Sentencia que en modo alguno debemos reprobar, con tal que no se entienda carnalmente. Y bueno, eso es lo de San Jerónimo. Cosas que aunque no sigamos, no podemos empero condenar, porque muchos de los varones eclesiásticos y de los mártires las dijeron. Eso es San Jerónimo. Que nos dejen en paz, por favor. Que nos dejen en paz. ¿Qué va a ser? Bueno, muy bien. Así están las cosas. Entonces, antes de cerrar el primer bloque, leemos lo de Straubinger, que redondea. Entonces, el comentario de Straubinger, yo lo voy a leer y le pido a Manzano entonces que siga en la versión actual que tenemos, porque para que vean la diferencia. O sea, yo destaco en amarillo, vamos a ir leyendo con Fabián. Destacamos en amarillo lo citado en la edición del año 46 de Monseñor Straubinger. El resto coincide con la edición del 48, que cita al padre Castellani en Cristo vuelve o no vuelve. O sea que yo puse aquí en amarillo lo que correspondía a la versión del año 46. Entonces, en el año 48 comienza con una cita de Filión. Sobre este punto se ha debatido mucho en siglos pasados. No, espere. La cita de Filión está al final, en la edición del 48. Ah, está en el versículo 6. Sí, es el comentario del versículo 6, por supuesto. Entonces, él comienza, pero no la vamos a leer ahora porque queda mucho mejor como estaba antes. Pero yo destaco aquí en verde, la cita de Filión está al final en aquella versión del año 46. Y destaco en amarillo lo que está en esa del 46 y no está en la del 48. Usted vaya cotejando y eventualmente nos aclara. Entonces dice Monseñor Straubinger, tal como está en la del 48. Sobre este punto se ha debatido mucho en siglos pasados, la llamada cuestión del milenarismo o interpretación, que tomando literalmente el milenio como reinado de Cristo, coloca esos 1000 años de los versículos 2 a 7 entre dos resurrecciones, distinguiendo como primera la de los versículos 4 a 6, atribuida solo a los justos, y como segunda y general la mencionada en los versículos 12-13 para el juicio final del versículo 11. O sea que es muy didáctico, Monseñor Straubinger, explica muy bien. Sigue entonces. La historia de esta interpretación ha sido sintetizada en breves líneas en una respuesta dada por la Revista Eclesiástica de Buenos Aires. Ahí en amarillo, Revista Bíblica. En la versión dice Revista Eclesiástica. Sí. No, en la versión primera era Revista Bíblica. De Buenos Aires en mayo del 41. Diciendo que la tradición que en los primeros siglos se inclinó en favor del milenarismo, desde el siglo V se ha pronunciado por la negación de esta doctrina en forma casi unánime. Lo que sigue no está en la versión del 48. Agrega a este respecto que las voces milenio y milenario se prestan a confusiones. Muchos aún creen que se aplican a los que esperaban el fin del mundo para el año 1000,
o sus proximidades, como el célebre Apringio de Beja en su comentario al Apocalipsis, hecho alrededor del 540, que decía fundarse en las 70 semanas de Daniel, iniciadas antes de Cristo, o como San Beato Liébana, que presagió que el mundo se acabaría en el año 800. Todos los exégetas modernos están de acuerdo en que el período del encierro de Satanás no puede tomarse en sentido absoluto, porque al final es nuevamente soltado el diablo por un tiempo, versículos 3 y 7. También coinciden todos en que ese encierro de Satanás se producirá algún día. Donde las opiniones divergen es en cuanto a sostener si ese reinado establecido por Cristo se manifestará entre su segunda venida y el juicio, o tan solo después en el reino de la gloria, y si tal vez la Iglesia ha de identificarse con ese tiempo de paz imperturbable en que el diablo no anda engañando a las gentes. Ahí del versículo 3. Explica muy bien entonces dónde está la divergencia. Esto lamentablemente no está más en las versiones a partir del año 48. Y sí estaba en la del año 46. Yo sinceramente, ¿quién suprimió esto? No lo sé. O sea, no solamente suprimieron esto, sino les digo que lo que aparecía como cita de Filión al comienzo, inmediatamente lo han puesto al final. Para mí tiene más fuerza donde estaba puesto al comienzo, pero bueno. Entonces, ahí está bien clara la divergencia. Y entonces dice, continúa Monseñor Straubinger. Muchos padres antiguos, entre ellos Papías, San Justino, Tertuliano, San Hipólito, Lactancio, San Victorino, San Teófilo, etc., siguen la primera opinión. Y San Ireneo, el cual invocaba a los presbíteros discípulos de San Juan, la defendía como una verdad de fe tan cierta como la existencia de Dios y la resurrección de la carne. Ahora ya entendemos quién la habrá suprimido. Si no fuese porque nació después del 48, yo diría que el padre Bullacur. Claro. Para decir que no seguimos a los santos padres. Una aclaración, porque la otra vez me lo preguntaron, ¿no es cierto?, algunos. ¿Cómo figura entre los santos padres Tertuliano, por ejemplo, o a veces Orígenes? Es muy común en los manuales, sea de Sagrada Escritura como de dogma. Normalmente para probar una tesis se ponen argumentos. Entonces el primer argumento es el escriturario, el segundo es el de la tradición o de los santos padres, y después el argumento de razón. Dentro del argumento de los santos padres, muchas veces, sobre todo en contra de las herejías trinitarias o cristológicas, figuran textos de Tertuliano y de Orígenes que, sin embargo, cayeron en herejías. Pero sus herejías son muy puntuales, y en los otros textos, o sea, para probar, por ejemplo, cosas sobre la Santísima Trinidad o sobre la divinidad de Jesucristo, hay cosas que son correctas. Y entonces por eso muchas veces aparecen entre los santos padres quienes en realidad no son ni santos ni padres. Y aquí es el caso, como dice, muchos padres antiguos, entre ellos Papías, San Justino, Tertuliano, San Hipólito, bueno, no aparece Orígenes, pero aparece Lactancio también. Y vas a recordar también que Santo Tomás en la Catena Áurea cita sí, indistintamente. Sí. Por eso digo, no es que sea, digamos, en este caso, Monseñor Straubinger o quien fuese, o un hereje porque cita herejes. No, hay que entenderlo en ese sentido. Entonces muchos padres antiguos sostenían esto, y un San Ireneo. Es muy importante, porque San Ireneo es discípulo directo de San Policarpo de Esmirna. Y San Policarpo de Esmirna es discípulo directo, contemporáneo de San Juan el Evangelista. Es muy importante. Entonces San Ireneo, mártir, obispo de Lyon, invocaba a los presbíteros discípulos de San Juan, es decir, a su propio maestro, Policarpo, y la defendía como una verdad de fe tan cierta como la existencia de Dios y la resurrección de la carne. Horror. Entonces, yo, entre estar acompañado por algunos miembros de la fraternidad
o por feligreses de la tradición del año 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, y estar acompañados de un San Papía, un San Justino, un San Ireneo, no hay opción, No hay opción, por favor, señores. Obviamente. Y entonces atrévanse a calificar de sectarios a San Ireneo o a San Justino o a San Hipólito. Atrévanse a juzgarlos, a tildarlos de sectarios. A ver si tienen un poco de vergüenza. ¿Mm? Posteriormente, dice, el comentario sigue. Posteriormente varían los criterios y San Agustín declaró que la abandonaba a causa del abuso que de ellos hacían los milenaristas. Bueno, eso es carnales. perfecto. Pero entonces, tengo una gotera en el techo, que es el abuso que de ella hacen los milenaristas carnales, y en vez de reparar la gotera, arranco el techo. Ya no tengo más gotera. Sí, pues tampoco tenés más techo, viejo. Arreglá la gotera. Porque si vamos a hacer lo mismo con todas las herejías, entonces ya no hay más Santísima Trinidad, ya no hay más divinidad de Jesucristo, porque del abuso que hacen algunos sobre el dogma de la Santísima Trinidad, pues arranquemos la Santísima Trinidad. Linda solución. No. San Jerónimo escribe. Con respecto a estas opiniones, que aunque no las sigamos, no podemos sin embargo condenarlas, porque muchos varones eclesiásticos y mártires así lo dijeron. Cada uno abunde pues en su sentido y resérvese todo para el juicio del Señor. Por favor, ¿nos dejan en paz entonces, señores? Lo único que les pedimos es que nos dejen en paz. Claro. Si lo siguen a San Jerónimo, síganlo en todo. Ustedes en cuenta, yo he recibido, a través de un feligrés de Argentina que se ha puesto en contacto con un feligrés del padre Pfeiffer, que el padre Pfeiffer está perfectamente al tanto de lo que sostiene el padre Meram, el padre Seriani, etc. Y están en todos de acuerdo, salvo que son milenaristas. Pues váyase a freír churros, si es que venden churros en Estados Unidos. Donuts. Claro. Váyase a freír churros. Y déjenme en paz. Ahora es insólito porque, bueno, verdaderamente es un problema de formación y es una deformación sumamente importante, ¿no? No se puede estar en contra. Claro, No se pero puede. ¿a dónde lo lleva a ellos? A esperar el triunfo Y ahora. claro, Y y bueno, por eso las consecuencias terribles. y eso es donde los llevan a los fieles a chocar contra Ustedes una... fíjense las consecuencias terribles de San Agustín, nada más y nada menos que por haber abandonado esto, ¿dónde terminó? Con su pensamiento y su alegoría. La Sagrada Congregación del Santo Oficio puso fin a muchas discusiones, Esto falta lo que sigue. declarando recientemente que un reinado del Señor en forma corporal o visible no se puede enseñar con seguridad. Vean lo que han suprimido. Impresionante. ¿Sí? O sea que queda en lo que está leyendo Manzano con sus propios ojos. Dice: la Sagrada Congregación del Santo Oficio puso fin a muchas discusiones por decreto del 21 de julio del 44. Textualmente dice: la Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio cortó la discusión, declarando por decreto del 21 de julio que la doctrina que enseña, etcétera, etcétera. Pero suprimieron, declarando recientemente que un reinado del Señor en forma corporal visible no se puede enseñar con seguridad. ¿Mm? Entonces, empezamos la Sagrada Congregación. La Sagrada Congregación del Santo Oficio puso fin a muchas discusiones, declarando recientemente que un reinado del Señor en forma corporal o visible no se puede enseñar con seguridad por decreto del 21 de julio de 1944, que la doctrina que enseña que antes del juicio final, con resurrección anterior de muchos muertos o sin ella, nuestro Señor Jesucristo vendrá visiblemente a esta tierra a reinar, no se puede enseñar con seguridad. Para información del lector, se transcribe el comentario que trae la gran edición de la Biblia de Pirot Clamer sobre este pasaje. Eso es siempre Straubinger, insisto. Claro. O sea, esto para Así información está del lector. actualmente. Sí, eso sigue. Entonces hace la distinción entre la interpretación literal y la interpretación espiritual.
La interpretación literal. Ujú. Varios autores cristianos de los primeros siglos pensaron que Cristo reinaría 1000 años en Jerusalén antes del juicio final. El autor de la epístola de Bernabé es un ferviente milenarista. Para él, el milenio se inserta en una teoría completa de la duración del mundo, paralela a la duración de la semana genesíaca, 6000 más 1000 años. Es lo que sostenía después San Agustín. Claro. San Papías es un milenarista ingenuo. San Justino, más avisado, empero, piensa que el milenarismo forma parte de la ortodoxia. Diálogo con Trifón 80-81. San Ireneo lo mismo, contra las herejías 5-28-3, al cual sigue Tertuliano. En Roma, San Hipólito se hace campeón contra el sacerdote Caius, quien precisamente negaba la autenticidad joánea del Apocalipsis para abatir más fácilmente el milenarismo. Lo único que le falta a estos. Claro, decir que no lo escribió San Juan. Sí. Relata aquí Pirot la polémica contra unos milenaristas cismáticos en que el obispo Dionisio de Alejandría forzó al jefe de la secta a confesarse vencido. Y sigue, se cuenta también entre los partidarios más o menos netos del milenarismo a Apolinario de la Odisea, Lactancio, San Victorino de Petau, Sulpicio Severo, San Ambrosio. Por su parte, San Jerónimo, ordinariamente tan vivaz, muestra con esos hombres cierta indulgencia. En el libro sobre Isaías, libro 18. Por otro lado, San Agustín, que dará la interpretación destinada a hacerse clásica, había antes profesado durante cierto tiempo la opinión que luego combatirá. Desde entonces el milenarismo cayó en el olvido, no sin dejar curiosas supervivencias, como las oraciones para obtener la gracia de la primera resurrección, consignadas en antiguos libros litúrgicos de Occidente. Más adelante cita Pirot el decreto de la Sagrada Congregación del Santo Oficio, que transcribimos al principio, y continúa. Algunos críticos católicos contemporáneos, por ejemplo Calmes, admiten también la interpretación literal del pasaje que estudiamos. El milenio será inaugurado por una resurrección de los mártires solamente, en detrimento de los otros muertos. Hasta aquí la interpretación literal citada por Monseñor Strobinger en la edición del 48 en adelante. Ujú. La interpretación espiritual. Esta exégesis, sigue diciendo Pirot, comúnmente admitida por los autores católicos, es la que San Agustín ha dado ampliamente. Agustín hace comenzar este período en la Encarnación, porque profesa la teoría de la recapitulación, mientras que en la perspectiva de Juan, los 1000 años se insertan en un determinado lugar en la serie de los acontecimientos. Es la iglesia militante, continúa Agustín, la que reina con Cristo hasta la consumación de los siglos. La primera resurrección debe entenderse espiritualmente del nacimiento a la vida de la gracia. Los tronos son los de la jerarquía católica, y es esa jerarquía misma que tiene el poder de atar y desatar. Todo lo que hemos leído ya. Estaríamos tentados, concluye Pirot, de poner menos precisión en esa identificación. Sin duda, tenemos allí una imagen destinada a hacer comprender la grandeza del cristiano. Se sienta porque reina. La frase que sigue está eliminada en la edición del 48. Dice, sin embargo, quedan todavía muchos aspectos del problema sin solución. Y ahí viene la cita de Filión. Filión, citando a Vigorux, observa que este es uno de los lugares más oscuros de la revelación misteriosa hecha a San Juan, y agrega, después de haber leído páginas muy numerosas sobre estas líneas, no creemos que sea posible dar acerca de ellas una explicación enteramente satisfactoria. Bueno, entonces si el mismo Filión dice eso, por lo menos quédense así. Claro. Pero dejen en paz a los demás. Lo que sigue está suprimido. No sería, pues, una actitud razonable ni conforme a las enseñanzas del sumo pontífice el mirar la declaración antes referida como un motivo de retraimiento en el estudio de las profecías escatológicas de la Biblia, sino que, por el contrario, como dice Pío XII, deben redoblarse tanto más los esfuerzos cuanto más intrincadas aparezcan las cuestiones, y especialmente en tiempos como los actuales,
que los sumos pontífices han comparado tantas veces con los anuncios apocalípticos, y que en las almas necesitadas más que nunca de la palabra de Dios sienten la necesidad del misterio y buscan como por instinto refugiarse en los consuelos espirituales de las profecías divinas, a falta de las cuales están expuestas a caer en las fáciles seducciones del espiritismo, de las sectas, la teosofía y toda clase de magia y ocultismo diabólico. Más que nunca hubiese sido necesario esta cita, y ha sido suprimida. Insisto, no sé quién la suprimió, si el mismo Straubinger o quién, pero esto no está en las ediciones actuales. Sí, en la cita de Filión también está, hay otras cosas que faltan, de lo que se leyó. Por ejemplo, él dice, citando a Vigoró, acá no aparece la cita del otro autor, y esta frase, observa que es este uno de los lugares más oscuros de la revelación misteriosa hecha a San Juan, tampoco está. Ajá. Después sí dice, Filión dice a este respecto, después de haber leído páginas muy numerosas, etcétera. O sea, lo de Vigoró no está. No está, ni está la frase que sigue, hasta la conjunción y. O sea, pasa, Filión Sí. dice a este respecto. Entonces esto de que es uno de los lugares más oscuros de la revelación misteriosa tampoco está. Boa, eso se me había pasado. Y en la Así última frase, que no leímos todavía, también hay otra variante. Lo de la segunda muerte. Sí. Bueno, hasta ahí sería lo de el milenio, pero evidentemente que también forma parte. La segunda muerte, la expresión segunda muerte, es la condenación eterna. Esa frase falta. No, pero esto no es de Straubinger, esto es que digo yo. No. O sea, la segunda muerte, esto ya no es de Straubinger. Pero está así, más o menos así. Entonces, es la condenación eterna. El apóstol explica este término en el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron arrojados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Bueno, lo que dice acá en la Biblia es solamente la segunda muerte. El apóstol explica este término en el versículo 14. Está. Bueno, llegaríamos entonces a la quinta visión, con la suelta de Satanás y su derrota definitiva, pero podemos hacer un merecido corte. Bueno, bárbaro. Muy bien, enseguida regresamos aquí a Radio Cristiandad. Ya estamos de regreso en esta segunda parte del especial de Radio Cristiandad con el padre Juan Carlos Seriani, correspondiente al día jueves 20 de diciembre del año del Señor 2012. Estamos en la quinta visión. Vuelven las hostilidades, suelta de Satanás y su derrota definitiva, que corresponden a los versículos 7 a 10 de este capítulo 20. Bueno, los leemos. Los leemos. Cuando se hayan cumplido los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y se irá a seducir a los pueblos que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de juntarlos para la guerra, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron a la superficie de la tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada, mas del cielo bajó fuego de parte de Dios y los devoró, y el diablo que los reducía fue precipitado en el lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quiere alegorizar? ¿Por qué? No sé, a ver. Sí, total, inventar por inventar podemos Sí, ahora. por supuesto. Gog y Magog podría sí, ser el sí. padre Ullakur y... Que ahí en el último versículo es el diablo que los seducía. Dice que los reducía. El diablo que los seducía. Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias a nuestro copista. Bueno, aquí vemos que, digamos, antes de entrar al texto, aquí está bien marcada la diferencia. El pseudo profeta, por un lado, y la bestia ya están en el lago. Están hace 1000 años. Desde el capítulo 19. Por eso, están hace 1000 años. O sea que hay una diferencia rotunda acá. Ha pasado un tiempo, claro, más o menos largo, pero ha pasado un tiempo. Ahora, si entendemos en forma alegórica, cuando sea soltado el demonio para el tiempo del anticristo, ¿el anticristo de dónde salió? No está en el lago. ¿No está en el lago? Claro. Con eso solo ya.
O sea, usar un poquito. Ah, no, lo que pasa que es la recapitulación, van a decir. Y entonces empiezan a inventar de vuelta. Entonces, a partir del capítulo 12, como mínimo, final del capítulo 11, ya no saben cómo hacer. No saben cómo hacer. Porque está todo perfectamente hilvanado, ligado, conexo. Entonces, evidentemente que si el demonio es encadenado con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y va a ser liberado para los 3 años y medio del anticristo, como ya nuestro Señor, que viene en el capítulo 19, arroja al anticristo y al falso profeta al abismo. Que me expliquen, pero bueno. Entonces, vamos a la explicación mejor. El esfuerzo del demonio es gigantesco y universal. De los 4 ángulos de la tierra reúne un ejército en contra de la iglesia. Para profetizar este evento, San Juan utiliza como tipo la invasión escita en Palestina en el siglo VI a.C. He aquí los hechos. Gog, príncipe de Rosh, Mosok y Tubal, conduce al pueblo de Magog, que vive en el norte del Cáucaso, y con él un ejército cosmopolita que incluía los persas y los etíopes, que irrumpió en Asia. Sucesivamente vence a Lidia y Media y luego desciende a Egipto, donde el faraón lo desvía por dinero. Remontando hacia el norte, devasta Bethsan y Ascalombre, Escitópolis, y finalmente apunta a Jerusalén y sube a la montaña de Judá. Pero Dios lo esperaba. El fuego cayó del cielo y destruyó su ejército y lo aniquiló. Fueron necesarios 7 meses para enterrar los muertos, 7 años para destruir las armas y los carros. San Juan ve en esto la prefiguración de la derrota definitiva del demonio. Refiriéndose a Ezequiel 38 y 39, que lo profetizó, no destaca más que la multitud de atacantes, el riesgo enorme para Jerusalén y la milagrosa liberación. El demonio, derrotado inesperadamente, es arrojado definitivamente en el lago de fuego y azufre. Es decir, en el corazón de los malvados nuevamente. Encuentra allí a sus víctimas, la bestia y el falso profeta. A esto, el texto del padre Castellani. Este es el lugar más difícil y raro de la profecía, lo cual es decir bastante. No me arrojaría a explicarlo como lo hace Lacunza por todo un tomo entero de su obra. Eso pasará. ¿Cómo y por qué? No lo sé. Dios puede hacer más de lo que yo puedo explicar. Los exegetas alegoristas aseguran que estos 4 versículos designan al anticristo y su persecución. Pero el anticristo ya está en el lago de fuego azufre. Se repite aquí mismo en estos versículos. Mal sitio para perseguir. ¿Se olvidó ya San Juan del capítulo anterior o es que no le importó contradecirse en este? En el profeta Ezequiel, en los capítulos 37, 38... O sea, eso es muy irónico del padre Castellani, pero es contundente. Es contundente. Entonces, en vez de gastar saliva o tinta o dedos en tipear contra nosotros, que expliquen esto. Claro. Que expliquen esto. Que se dediquen a estudiar y expliquen esto. Haría mucho más provecho. Sigue el padre Castellani. En el profeta Ezequiel, en los capítulos 37, 38 y 39, se cuenta una gran guerra del rey Gog, venido de Magog, Rusia actual según se cree, y de allí toma San Juan sus nombres. Pero no coinciden los relatos. Dicen los exegetas modernos, Martín Dale, por ejemplo, que esos capítulos de Ezequiel describen una gran expedición bélica de los pueblos del norte, escitas y cimerios, en el siglo VII a.C., que se precipitó como una tromba sobre Israel y fue a morir exhausta por mero de sangre en las arenas de Egipto, lo cual está historiado por Heródoto, tomo 1, número 104. Aquí se trata de otra cosa, y San Juan no hace más que aludir a Ezequiel, que sería solamente el tipo de esta otra gran expedición bélica
para mí casi inconcebible, que sin embargo todos los padres primitivos aceptaron en forma literal. Bueno, hasta ahí el padre Castellani de esos pocos versículos. Monseñor Straubinger, por su parte, dice: Gog y Magog son aquí, como en Ezequiel 39:2, representantes de los reinos y pueblos anticristianos. Gog se llama en Ezequiel rey de Rosh, Mosok y Tubal, reinos situados al norte de Mesopotamia e identificados por algunos intérpretes con Rusia, Moscú y Tobolsk, es decir, Siberia. ¿Debe esta rebelión identificarse con aquella invasión de Tierra Santa que anuncia Ezequiel? Véase allí los capítulos 38-39 y sus notas. Lo que no puede dejar de señalarse es lo que esto significa como etapa final de la invariable apostasía del hombre frente a Dios. Empezó en el paraíso, Génesis 3, y se repitió 16 siglos más tarde en el diluvio, Génesis 4:7, y 4 siglos después con la torre y ciudad de Babel, Génesis 8:11. Después de la elección de Abraham, la era patriarcal termina paganizada en la esclavitud de Egipto, 430 años, y luego de otros 15 siglos, el pueblo electo de Israel, seducido por sus jefes religiosos políticos, reclamó y consiguió una cruz para el Mesías tan esperado. ¿Acaso las naciones de la gentilidad habrán de ser más fieles? Las hemos visto en el capítulo anterior siguiendo al anticristo, y las vemos aquí, apenas suelto Satanás, precipitarse de nuevo a su ominoso servicio. Triste comprobación para la raza de Adán. Digamos pues que si toda la humanidad no es salva, no será porque Dios no haya agotado su esfuerzo hasta entregar a su Hijo. Subieron a la superficie. La ciudad amada, como anota Pirot, el ataque se hace contra Jerusalén, es la capital del reino mesiánico, como en Ezequiel 38:12. Los santos no necesitan salir, pues Dios interviene desde el cielo. No hay batalla. En efecto, bajó fuego del cielo y los devoró, esto es súbitamente y sin batalla, como en 19:11. Que ya vimos en noviembre. Así morirán todos para ser juzgados con los demás muertos. Como lo expresa la mayoría, este parece ser el fuego que San Pedro anuncia en 2 Pedro 3:7-8 como perdición final de los hombres impíos. Si bien no es fácil conciliar esto con el mencionado en 1 Corintios 3:15, pues en la parucía del Señor lo vemos con nubes o sobre caballo blanco, pero nunca con fuego. Bueno, eso respecto a la quinta visión, y seguimos. La sexta, el juicio final, o la 19ª visión del padre Castellani, versículos 11 a 15 de este capítulo. El texto dice: Y vi un gran trono esplendente, y al sentado en él, de cuya faz huyó la tierra y también el cielo, y no se halló más lugar para ellos. Y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, en pie ante el trono, y se abrieron libros. Se abrió también otro libro que es el de la vida, y fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, también la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Si alguno no se halló inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Es decir, al corazón de los malvados. Claro. Y nada, seamos Sí, lógicos. Tenés que seguir con la... Sí, alegoricemos. Claro. No, además si ya tenemos el lago de fuego como alegorizado como el alma de los impíos, sí, tiene que seguir siéndolo. Entonces, arrojemos el lago de fuego al lago de fuego. Claro. Bueno, ese es el texto. Restan 2 visiones de consuelo y consolidación. La primera cierra la historia y sacude al mundo, que es esta.
La otra ilumina la eternidad. Vean que son visiones de consuelo estas, porque justamente nos muestra claramente el juicio final y lo que le depara a los que no quisieron adherir a nuestro Señor. Entonces son dos visiones de consuelo, de consolidación, de fortaleza, de ánimo. La primera cierra la historia con una gran sacudida y la segunda ilumina la eternidad. En la visión actual, la sexta del plan, la 19ª del Padre Castellani, hemos de considerar tres hechos, es decir, el juicio, lo que le precede, es decir, la resurrección, y por último lo que le sigue, que es la ejecución de las sentencias. Entonces el juicio, en primer lugar. Finalmente al salmista se le concederá lo que solicitó, es decir, que se haga justicia. Quoadusque justicia convertatur in iudicem, dice el Salmo 93. Cristo, en efecto, el gran y único juez, aporta en todas partes y para siempre la íntegra justicia. A su vista la tierra huye y el cielo se esconde. Anteriormente, en 6.14, San Juan sobre el mismo tema había sido más explícito. Dice el pasaje: y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus lugares. Los espacios infinitos de la tierra y del cielo son suprimidos, no se los encuentra más. Esta es la postración de la nada ante el ser. Todos los muertos serán juzgados, grandes y pequeños, de pie, en la actitud de acusados ante el trono. La materia del juicio está contenida en los libros, que cada uno escribió con la pluma de su propia conciencia. Son abiertos al mismo tiempo que otro, el libro de la vida. Los primeros presentan los hechos, el segundo la ley, el derecho de Dios, es decir, los deberes de los hombres para con el servicio divino. Muy bonito eso, Está el derecho de Dios, es decir, los deberes de los hombres para con el servicio divino. Hoy que se habla tanto de los derechos humanos, los derechos humanos, los derechos humanos, a ver si se pone a hablar un poquito de los deberes de los hombres conforme a los derechos de Dios. Entonces los hombres serán juzgados en base a los libros de sus obras, según su acuerdo o desacuerdo con el libro de la vida. Ese será el juicio. Después viene entonces, habíamos dicho, está el juicio con lo que le precede y con lo que le sigue. ¿Qué es lo que le precede? La resurrección. Es en este momento e inmediatamente antes del juicio que tiene lugar la segunda resurrección, la de los restantes de los muertos después de los 1000 años. Y por último, la ejecución de las sentencias. Dos sanciones: primero la supresión de la muerte y de la tumba. Jesús, el juez supremo, anulando la sentencia pertinente del paraíso, porque has pecado, has de morir, elimina la muerte y la tumba. El último enemigo de Cristo, la muerte, es destruida, escribe San Pablo. La profecía de Oseas es finalmente realizada: oh muerte, yo seré tu muerte; oh sepulcro, yo seré tu pérdida. Este texto, que es muy bonito, muy muy bonito, aparece por supuesto el sábado de gloria, el sábado santo, en el breviario. Después del Viernes Santo, la muerte del Redentor, ya viene anunciada la resurrección del domingo: oh muerte, yo seré tu muerte; oh sepulcro, yo seré tu pérdida. De Cristo, entonces, como primicia de esa resurrección, de la resurrección de todos nosotros. Oh muerte, yo seré tu muerte; oh sepulcro, yo seré tu pérdida. Grandes palabras de consuelo justamente ante el hecho de la muerte en sí misma, la nuestra, la de cada uno, y también la de nuestros seres queridos. Entonces, oh muerte, yo seré tu muerte; oh sepulcro, yo seré tu pérdida. Y de ahí la Iglesia se inspira para el prefacio de la Santa Cruz y el prefacio de Pascua, porque para que aquel que venció en un madero fuese vencido en un madero, el que venció en un árbol, el árbol del paraíso, un madero, fuese vencido en un madero, que es la cruz,
para que de allí de donde surgió la muerte resucitase la vida. O sea, del mismo madero. Hay otro texto en un himno muy bonito del breviario que dice que el mismo día del pecado original, ya en el paraíso original, Dios Padre señaló el árbol del cual iba a ser tallada la cruz. Entonces, para que así como de un árbol surgió la muerte, de un árbol resurgiese la vida. Para que aquel que venció en un árbol fuese vencido en un árbol, por Jesucristo. Y ahí viene el prefacio de Pascua, que es el verdadero Cordero de Dios, que muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró nuestra vida. Muy, muy aleccionador, muy bonito, unir los dos prefacios, el de la Santa Cruz y el de Pascua, que se complementan perfectamente. Y este texto del profeta Oseas: oh muerte, yo seré tu muerte, oh sepulcro, yo seré tu pérdida, que en menos de un renglón sintetiza toda la obra de la encarnación, de la redención operada por nuestro Señor. Para aquellos que quieran profundizar más, es Oseas 13, versículo 14. San Juan, a su vez, personifica a la muerte y a la tumba y los precipita en el fuego del infierno. Como una metáfora, le da vida y los precipita en el fuego del infierno, junto con el demonio, el falso profeta y el anticristo. Todos ahí bien juntitos. Pero ya llegan más para calentarse. Los impíos son lanzados al lago de fuego también. Esa es la segunda sanción. Entonces, la primera, supresión de la muerte y de la tumba. La segunda, los impíos son lanzados al lago de fuego. ¿Será suficiente que alguien no se encuentre inscripto en el libro de la vida para que tenga la certeza de su pérdida eterna? El libro consultado informa sobre el destino de los malos. Esto es genial. No está en el libro, bueno, ¿qué significa? A lo mejor está en otro. No, el solo hecho de no estar en el libro de la vida significa que está en el lago del fuego. Será suficiente que alguien no se encuentre inscrito en el libro de la vida para que tenga la certeza de su pérdida eterna. El libro consultado informa sobre el destino de los malos. ¿Por qué esa fórmula, el libro de la vida, ¿no es cierto?, está inscrito o no en el libro de la vida? Por dos razones. Primero, para indicar que por el hecho de que alguien no se salva, se pierde. Y segundo, para manifestar la presciencia de Dios que conoce el futuro. Entonces, no hay tres posibilidades. O me salvo o me condeno. Los santos padres decían: considera, oh cristiano, que estás a punto de caer en una de las dos eternidades. En una de las dos. O el cielo o el infierno. No hay tercera posición. Esto no es política. O me salvo o me condeno. No hay opción. Entonces, los que lean, los que escuchen esto, bueno, reflexionen. Entonces, ¿estoy a punto de salvarme o estoy a punto de condenarme? Y eso lo decido yo. Dios solamente con su presciencia ve el futuro, pero Él no lo decide. Eso lo decide cada uno, conforme a sus obras. El padre Castellani comenta al respecto: el juicio final en la misma figuración que usó Jesucristo. Es metafórica, naturalmente. Ninguna necesidad de libros. Aclaremos, a ver si hemos entendido. Es metafórica, naturalmente. ¿Quiere decir que es alegórico? No. Es literal metafórico. El sentido literal tiene dos formas: el literal estricto y el literal metafórico. Entonces, no confundir literal metafórico con alegórico. Entonces, el juicio final en la forma figuración que usó Jesucristo es metafórica, naturalmente, pero no quiere decir que sea alegórico. Es literal. Ninguna necesidad de libros, ni de tribunal, ni de fiscal. Los libros son las conciencias. Nuestras obras nos siguen, quedan en nuestra alma modelándola,
Y en la resurrección ellas modelarán los cuerpos que mostrarán como transparentes vasos la salvación o la condena, méritos y deméritos. Ya lo hemos explicado otras veces desde el punto de vista espiritual, es fundamental esto. Los cuerpos en la resurrección seguirán la suerte del alma. El alma les va a traspasar su estado de gloria o de condenación. De gloria con todas las cualidades de transparencia, de agilidad, de inmortalidad, de impasibilidad, o con las cualidades de demérito, de el alma condenada, un cuerpo entonces pesado, en tinieblas, capaz de sufrir todas las penas de sentido del infierno, etc. Entonces, las nenitas esas que aparecen desprovistas de ropita en las tapas de las revistas, que se vayan preparando. Así van a resucitar. Si sus almas se condenan, van a resucitar como están en las tapas de las revistas. No, que se vayan preparando. Las amapolas y las jazmines, que se vayan preparando. Entonces, las almas modelarán los cuerpos, no los cuerpos las almas. Que mostrarán entonces esos cuerpos como transparentes vasos la salvación o la condena, los méritos o los deméritos. Pregunta el padre Castellani, la continuación. ¿Qué significará que cielos y tierras huyeron? Es la majestad de Dios apareciendo en su última manifestación. Cristo en gloria y majestad, que dice el profeta. Los antiguos profetas están llenos de signos meteorológicos, lo mismo que Juan y el mismo Cristo. Y aunque las estrellas y el sol y la luna tengan significados simbólicos conocidos, nada obsta a que esos signos aparezcan también físicamente. Lo que importa aquí es el juicio. El juicio final es un dogma de fe, cualquiera sea la forma en que se verifique. Hasta ahí el padre Castellani. Monseñor Straubinger también tiene algo que decirnos. Huyó la tierra, etcétera, no es ya parcialmente, como en el capítulo 6, 14 o 16, 20, sino que aquí no hay más tierra. De modo que, dice Pirot, es imposible ubicar el lugar del juicio, y por lo tanto no puede aplicarse como en Mateo 25, 31, lo anunciado sobre el juicio de las naciones al retorno de Cristo en el valle de Josafat, como cita Joel 3.2. Ni expresa allí Jesús las otras características que aquí vemos, como la resurrección, al tratarse solo de muertos, sin quedar ninguno vivo. Los libros abiertos, la exclusiva mención del castigo y no del premio, el contenido general del juicio sin referencia a las obras de caridad, ni al rey, ni a su parucía, ni a sus ángeles, ni a sus hermanos, ni a las naciones, ni a la separación entre ovejas y machos cabríos. Por ahí vemos cuánto debe ser aún nuestro empeño en profundizar la doctrina e intensificar nuestra cultura bíblica. En el versículo 14, o es el número 14, solo aquí se ve que no habrá más muerte sobre la tierra. Por eso San Pablo dice que la muerte será el último enemigo destruido, para que todas las cosas queden sujetas bajo los pies de Jesús y Él pueda entregarlo todo al Padre. Es uno de los textos que hemos leído a propósito de las dos resurrecciones. La muerte y el Hades parecen personificar a los muertos que había en ellos, no nombrándose el mar, porque había desaparecido en el versículo 11, como se deduce del capítulo 21:1. De lo contrario, nadie podría explicar por ahora el significado de ambos personajes. Bueno, hasta ahí entonces la visión decimonona y el final del capítulo 20. Llegamos ya al capítulo 21, 22, que lleva como título general, lo último que nos toca ver, Dios en medio de su pueblo, con la séptima visión, el cielo nuevo y la nueva tierra, y después un apéndice con la nueva Jerusalén, y por último el epílogo, conforme a nuestro plan. Yo pienso que podríamos cortar aquí hoy, ya ha sido bastante por hoy,
Entonces mañana, Dios mediante, tendremos que ir un poco rápido, pero veremos entonces capítulos 21 y 22. Lo que bien. sigue, digamos, es muy muy bonito, es más fácil, es extenso por supuesto, pero es más fácil. De todos modos trataremos de ir rápido y de resumir porque no hace falta Bien. tanta explicación. Así que Dios mediante nos encontraremos mañana. Muy bien. No sé si ha habido preguntas. No hemos tenido conexión. Se cortó el internet. Aquí en el estudio privilegiamos la salida al aire para que todo el resto de la gente pudiera estar escuchando el programa en vivo. Bueno, los que están escuchando, entonces si queda alguna pregunta importante, que nos la hagan durante el día y mañana al comenzar entonces trataremos de satisfacer si es que hay alguna cosa importante para aclarar. Perfecto, perfecto. Ya saben que pueden comunicarse a soporte@cristiandadfm.com. Muy bien, padre, muchas gracias. Recordemos esta noche el horario de la misa, 20:30, en la casa del señor Manzano. Muy bien. Esto ha sido todo en esta primera entrega de el final de los especiales del año 2012, que si Dios nos deja continuará mañana a las 10 de la mañana, a pesar de los mayas, de los aztecas. Bueno, muchas gracias, padre, le pedimos su bendición para terminar. Muy bien, que Dios los bendiga a todos, que la Santísima Virgen los acompañe, los guíe, los proteja, que buen San José también nos transmita sus disposiciones, su espíritu ante el acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios, allá llegando a Belén en estos días. Y ya esta tarde comienza con las primeras vísperas la fiesta de un santo apóstol. Mañana es en medio del Adviento, tenemos la fiesta de un santo apóstol, entonces Santo Tomás. Entonces mañana ya prepárense a partir de esta tarde y pídanle a Santo Tomás justamente esa adhesión firme a la fe y a la revelación que él, como los otros apóstoles, nos ha hecho. Entonces que Dios los bendiga, la Santísima Virgen los proteja y el buen San José los acompañe y los guíe.